abrimos el libro del profeta Joel, Hola, Víctor. Libro del profeta Joel, capítulo número 1. Vamos a leer el versículo número 4. Libro de Joel, capítulo 1, versículo número 4. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tiene? Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Amén. Le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos hable con su palabra. Buen Dios y Padre eterno, queremos en esta mañana pedirte que seas propicio, Señor. Yo creo que esa palabra encierra mucho. Nuestro sentir, nuestro deseo. Señor, háblanos, enséñanos conforme a tu palabra, Señor, y nunca, jamás olvidar de que estamos en tus caminos porque nosotros queremos estar en tus caminos. Venimos a adorarte porque nosotros queremos adorarte. Venimos a aprender de tu palabra porque la necesitamos. Venimos porque necesitamos el consejo de ella, Señor. Y oramos para que tu palabra en todo tiempo pueda ser más dulce que la miel en nuestra boca, en nuestro paladar, Señor. Señor, que siempre podamos sentirnos dichosos y agradecidos de ser enseñados y de aprender de tu palabra. Señor, gracias porque desde la forma perfecta de poder saber lo del pasado, lo del presente y lo del futuro, en tu tiempo, en la revelación que tú das a nuestra vida. Bendice a nuestros hermanos que están con nosotros oyéndonos, presentamos nuestras peticiones, pidiéndote siempre, bendito Dios, que seas propicio, especialmente con nuestros hermanos que están fuera del país y también nuestras familias. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Este es un libro donde lo que menos se sabe es del profeta. Prácticamente del profeta no se sabe nada. Solo menciona la escritura que es hijo de Petuel. Y qué bendición, porque realmente es lo menos importante. No se le da énfasis aquí al profeta, sino que es un libro, por cierto, se conoce por ser un libro muy, muy elevado. No es fácil de poderlo entender, ni tampoco de poderlo comprender. Es un libro muy enriquecido, pero realmente muy elevado. Es un libro en el cual habla sobre el juicio a la tierra, el juicio a la nación de Israel, esto es, al pueblo de Judá, en cuanto a lo del momento, y habla de un juicio para toda la tierra, en lo cual trata la manera el Señor a través de este hombre, a través de Joel, que significa Jehová es Dios. Su nombre, Joel, Jehová es Dios. Trata la manera de que con lo poco se pueda entender lo mucho. Pero esto poco es terrible. Esto poco es un caos increíble, una situación desesperante,
una situación en la cual realmente no hay salida, una situación que afecta a grandes y a pequeños, a pobres y a ricos, a no privilegiados y a privilegiados, que afecta tanto a ovejas como a líderes, a pastores, profetas, sacerdotes. Y eso es en lo pequeño. Entonces, pónganse a pensar cómo será en lo grande. Si el Señor únicamente está hablando que en lo poco es algo muy difícil, imagínense qué será cuando esto se dé realmente en grande. Yo creo que nosotros muchas veces hemos experimentado situaciones en lo poco, en pequeño, hemos experimentado cosas que han estremecido nuestro ser, como la conmoción que se estaba dando en la tierra de Judá y que se iba a dar luego en la tierra de Judá, y donde este hombre que no era culpable, y es por eso que es posible de que no se hable de él, no se hable de su familia, a excepción de quien era su padre, porque este hombre únicamente era el medio, era el instrumento de Dios para anunciar un juicio, pero no solamente para anunciar un juicio, sino también para dar esperanza a este pueblo de la gracia de Dios. Entonces, ese es un libro que habla del juicio y de la gracia de Dios. Y es tremendo porque en una situación como esa, hemos encontrado en todos los tiempos de que los profetas no han sido vistos de una buena manera, de una buena forma. Lamentablemente, la naturaleza humana acepta al profeta cuando éste trae bendición, cuando éste trae una revelación que es de nuestro agrado, pero cuando trae una revelación, en este caso, comienza con un juicio, entonces el profeta no es bien visto. Y esto se puede dar en nuestra naturaleza cuando somos niños, cuando es el periodo de aprender, cuando es el periodo en el cual debemos de ser enseñados, y cuando esta enseñanza no surge ese efecto deseado por los padres, entonces eso cambia todo y viene una corrección, viene un castigo que podría ser lo que el Señor habla como ese juicio. Entonces el niño, el hijo o los hijos no estamos de acuerdo y no vemos con buenos ojos las decisiones que nuestros padres toman con nosotros. No nos agrada, no nos gusta y manifestamos desaveniencia, manifestamos malestar, manifestamos rebeldía más todavía, porque es bien triste cuando la corrección provoca mayor rebeldía en nosotros. Eso está evidenciando que realmente o nosotros los niños estamos muy mal en nuestra naturaleza, o está manifestando de que los padres no han hecho una mejor labor en nosotros. Porque cuando el niño se pone peor, pueden ser dos cosas: o realmente viene bien contaminado, o realmente se ha contaminado mucho, o nosotros como padres, o nuestros padres, no han hecho una labor equilibrada. Porque uno de los problemas que el humano tiene es que desde el instante en que anda en los lomos, fíjese bien, desde el instante en que anda en los lomos, ¿y cuándo anda en los lomos? Siempre anda en los lomos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para poder afectar
esos genes. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nosotros hablamos? ¿Qué es lo que nosotros proferimos? ¿Qué es lo que nosotros soñamos? ¿Qué es lo que nosotros expresamos? Qué importante es esto, aun cuando son niños, cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de las generaciones que vamos a procrear? ¿Cuál es el sentir que nosotros tenemos de esa descendencia que vamos a dar, vamos a tener? Eso es muy importante y esto es una labor de los que son o de los que somos padres. ¿Qué es lo que nosotros realmente transmitimos? ¿Qué es lo que puede llevar a un niño a desear ser padre el día de mañana? ¿Qué es lo que motiva a una niña a desear ser madre cuando sea adulta? ¿Qué dice de sus hijos? Tanto el varón como la hembra. Ahora, ¿por qué un niño, por qué un adolescente, por qué un joven no desea tener hijos? Ahora, ¿y si los tiene? ¿Cómo van a salir? Por eso es muy importante el que nosotros podamos ser bendecidos. Algunos no lo fuimos, pero qué bendición ser bendecidos cuando dice la Escritura, instruye al niño. Lamentablemente, la gran mayoría de los humanos, en cuanto a todo lo que acabo de decir, somos cortos de vista, somos miopes, somos ignorantes, desconocemos verdades tremendas, desconocemos cosas que son las que verdaderamente valen. Porque si usted nota, al niño, dependiendo de sus padres, se le exige desde muy corta edad, se le exige, porque esa exigencia es una preparación. Le guste al niño o no le guste, lo acepte o no lo acepte, le agrade o no le agrade, lo quiera o no lo quiera. La visión del padre es que se le va a exigir desde temprana edad, muy temprana edad, se le va a exigir, porque el propósito es que se pueda defender. Y el egoísmo podría ser también el hecho de que no dependa de mí. El hecho de que quiero que se vuelva luego independiente y que salga de mi cobertura y que salga de mi protección y que salga de mi provisión y que yo pueda gozar de la vida sin tener que llevar durante mucho tiempo esa carga. Esto se da en los países desarrollados. Tristemente, ¿a qué se le puede llamar país desarrollado? ¿Y a qué se le puede llamar un país tercermundista? Cuando uno realmente tiene conciencia de la verdad de la vida, entonces, aunque nos llamen que somos o pertenecemos a países tercermundistas, preferimos escoger la mejor parte. Porque sabemos que esta no nos será quitada. Entonces, cuando nosotros vemos y estamos en países como el que acabo de mencionar, usted se da cuenta de que es una gente fría, una gente seca, una gente que vive su vida. Usted puede pasar a la par, ni siquiera se percatan de usted. Usted no puede recibir un saludo de ellos, usted puede saludarlos y no recibir una contestación por el saludo que usted le está haciendo. Usted se puede caer y todo el mundo sigue su camino. Usted se queda varado con su vehículo y no hay quien lo auxilie, si no ha pagado un seguro, si no ha pagado a alguien que le saque la emergencia, si no paga una suma altísima, no lo van a auxiliar.
Pero ¿por qué estas naciones son así? ¿Por qué estas personas son así? Porque desde que eran niños sus padres, su visión era enseñada de tal manera que ya estaba afectando al ser que andaba en los lomos. ¿Me puede comprender eso? Hermano, ¿y por qué no creemos o por qué no entendemos esta verdad? Así como el día de ayer, qué terrible es tocar temas, hermano, de la inmoralidad en la que nos ha tocado vivir. Podríamos decir, es casi por naturaleza, es casi como por consecuencia, es casi por tradición, por costumbre, porque ese es el pan de todos los días de ser humano. Ese es el medio en el cual vivimos, ese es el medio en el cual nos desenvolvemos, en el cual nos desarrollamos, en el cual crecemos, en el cual aprendemos. Porque uno de los puntos importantes de ayer era el descuido que nosotros como padres tenemos. Porque nuestras prioridades son otras. Nuestras prioridades es ser profesional, nuestra prioridad es vivir bien, nuestra prioridad es comer bien, tener donde disfrutar, ir a donde yo quiero ir, comer lo que yo quiero comer, tener lo que yo desee, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca nuestra prioridad es esa mejor parte. Y no solo de lo espiritual, sino esa mejor parte para nuestros hijos. Porque ¿cuántos hemos aprendido, hermano, de que cuando nuestros hijos eran jóvenes, bendecir sus vientres y bendecir sus lomos? ¿Por qué Leví fue bendecido? ¿Por qué Leví fue escogido? ¿Por qué Leví, hermano, increíble, desde antes de que naciera? Le voy a hablar de un área, desde antes de que naciera ya su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, lo que sea, su abuelo ya lo había bendecido. Y Dios dice que cuando Abraham dio su diezmo, estaba incluido Leví. ¿Y quién era Leví si todavía ni siquiera había nacido Isaac? Ni tampoco Jacob, que es el padre de Leví. Eso es una cosa. Imagínense, ¿qué niño puede decir, Señor, yo quiero que bendigas mis lomos porque yo sé que ahí andan mis hijos? Yo quiero que mis hijos sean realmente hombres que te conozcan, mujeres que te conozcan. Señor, yo quiero que por sobre todas las cosas sean hombres de Dios, te teman, sean ministros de ti. No tenemos niños. ¿Por qué? Porque no hay padres. Hermano, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que vamos a leer de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta? Porque estamos hablando de un juicio del cual ellos no pueden ser alcanzados o pueden ser alcanzados. Porque esto habla de un juicio que vino a la tierra de Judá, al pueblo de Judá, y que no hubo nada que lo pudiera detener. Al que bebía vino, Dios le dijo, te voy a quitar el vino. Al que es comilón le dijo, te voy a quitar la comida. Al que es sacerdote le dijo, te voy a quitar la ofrenda para que no haya sacrificio, porque no hay ofrenda y no habrá tampoco libación. Aunque tú quieras ofrecerme, no te voy a dar para la ofrenda. Voy a quitar la ofrenda de mi templo. Al agricultor te voy a quitar la semilla, te voy a quitar la tierra, te voy a quitar la lluvia. Y si llega a llover, porque yo quiero que llueva, porque por llover voy a permitir ciertas misericordias, no te alegres ni te contentes, porque voy a enviar a un ejército. O voy a enviar a 4 ejércitos.
o voy a enviar a 4 imperios, si lo vemos escatológicamente. No lo cree usted que lo puede hacer, lo hizo de una forma natural. Esta oruga fue de verdad oruga que comenzó a hartarse. Y cada animal está representado en que el siguiente era peor que el anterior. Por eso muchos de nosotros decimos, ay hermano, si ni siquiera he salido de esta, cuando ya tengo la otra encima y más grande. Se puede llamar oruga. Y después saltón. Pero quiero decirle que falta el revoltón. Y aún la langosta. Y la langosta se harta más que las 3 anteriores. Que para Judá puede ser Asiria, Babilonia, el asirio babilónico, la oruga. El saltón, los medos, Medo-Persia. ¿Comprende? Después vienen los griegos, con Antíoco Epífanes. Y estos hicieron unos estragos espantosos, terribles, pero ninguno como la langosta. Roma. Mire, por la historia, usted y yo sabemos que lo que acabo de decir es cierto, ni siquiera por lo bíblico, por la historia. Usted que ha estudiado sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Entonces, estamos conscientes en lo secular, en lo histórico, estamos conscientes de que el juicio de Dios es una verdad cuando uno o el pueblo desobedece o porque el pueblo desobedeció. El capítulo 1 habla del trigo, habla de la cebada, habla del mosto. Parejo. Habla del sacerdote, habla del agricultor, habla del morador, habla de todos los niveles. Nadie se va a escapar. Por eso esto habla de el juicio y la gracia de Dios. Es un libro tan difícil de poderlo comprender porque se necesita saber de toda la Biblia para poderlo entender. Se necesita de saber del pasado, del presente y del futuro para poderlo comprender. Es un libro elevado que habla de la escatología, igual que habla del presente y que también está refiriéndonos en el presente. ¿Por qué se secó la vegetación? ¿Por qué dejó de llover? ¿Por qué no había mosto? ¿Por qué ni siquiera el templo se escapó al no tener que ofrecer como ofrenda? Y tampoco se podía dar una libación, un derramamiento, como lo hizo David cuando deseó el agua. No había agua porque no se podía entrar y él quería de esa agua específicamente. Y Dios le dice, yo te lo voy a conceder. Dios se lo concede, que era imposible, a riesgo de sangre, a riesgo de vida. Y cuando David la tuvo, dijo, yo no la merezco. Y la dio como libación, la derramó para Jehová en el suelo. Qué tremendo. Y dice el Señor que no va a haber ofrenda ni tampoco libación. Porque lo que me puedas ofrecer me será aborrecible. Porque yo no veo no solo la ofrenda, sino que también veo el corazón. Y cuando te presentas veo la intención que tú traes. Porque lo que usted pueda ofrecerle a alguien, usted está consciente que puede ser insignificante, usted está consciente que puede ser sin valor lo que usted trae, pero si le es rechazado
¿cómo se siente usted que lo traía con un corazón porque no tenía nada más que dar? ¿Cómo se siente usted al ser rechazado de ese presente que traía? ¿No se le salen hasta las lágrimas cuando la persona con aquel soberbia y aquel desprecio por la capacidad que tiene de adquirir no eso, sino cosas mucho más valiosas que lo que usted trae, pero usted trae? Por eso el Señor aceptó de agrado a aquellas dos blancas que fueron depositadas por una mujer extremadamente pobre, pero eso era con lo que ella iba a comer y dejó de comer por traérselo al Señor. Y algunos realmente no creemos en el juicio de Dios. Ahora, este libro habla de un juicio, pero también habla de la gracia de Dios. Habla del día del Señor. Habla del día grande y temible. Hermano, esos 4 imperios que le he mencionado, y que literalmente en el momento también se dieron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, que puede ser el mismo en 4 períodos, y desde su nacimiento hasta su vida de adultez son devoradores, y pueden ser, según el libro de Levítico capítulo 11, pueden ser 4 tipos de langosta, como en el caso de los imperios, que todos fueron diferentes, pero era lo mismo. No importa que sea el mismo insecto en sus 4 periodos de existencia, es lo mismo que sean 4 diferentes langostas. Es que no es quién, es que todo se devora. Es que todo lo perdemos, no importa cómo, es que todo lo perdemos. Entonces la desobediencia, la rebeldía, el quebrantamiento de esta ley de Dios, hermano, de esta rebeldía y de hacer lo que uno quiere, ¿sabe qué puede hacer este pecado, esta desobediencia? Puede hacer un paraíso y convertirlo en un desierto. No importa lo que tengamos. No sabemos lo que es una plaga de orugas. No sabemos lo que es una plaga de saltón. Algún día se lo voy a compartir en sus 4 etapas porque lo aprendí del pastor Waldo, que lo presentó de una forma tan linda. Las 4 etapas de la misma. Porque el saltón, que es la segunda etapa, ya puede procrear y no tiene patas todavía, ni tampoco tiene alas, y ya puede reproducirse. ¿O acaso un pecado no nos lleva a otro pecado? Esto, hermano, le estaba diciendo Dios por medio del profeta. Ustedes tienen un paraíso, ¿verdad? Qué maravilloso es tenerlo todo, hermano. Qué lindo es que no nos falte nada, ¿verdad? Y el Señor dice, tu paraíso, tú lo puedes convertir en un desierto. ¿Se recuerda anoche que si no sentimos ese cosquillero no nos gusta? ¿Se recuerda anoche? Bueno, los que vinieron anoche, pues. ¿Que acaso no lo dice el libro del Génesis en el huerto del Edén? ¿Por qué tuvo que comer Eva del que decía Dios no? ¿Por qué del prohibido? ¿Por qué si tienes todo? No, yo quiero esto. El que le han dicho no, ese es el que quiere. Este pueblo lo que se le dijo que no hiciera, eso hizo. Pintura fresca. Es cierto. ¿O no somos así? ¿Quiere usted que se le arruine su grama de externa de la casa? Póngale no pisar la grama y todo el mundo va a pasar por ella.
Mejor no le ponga nada y va a estar nítida, verdecita, bien linda toda. Parece coloreada. Pero póngale un rótulo y todo el mundo pasa por ahí. La gente, la gente insensata, que tienen chorros en la parte externa de casa. Y dice el rótulo, no abrirlo, todo el tiempo está abierto. Porque la gente así es. Dígale no y lo hacen. Te va a salir un ejemplo que es muy feo. No en maldecirlo, sino en la forma de lo que afecta. Mejor me contengo. Entonces, este versículo que hemos leído plantea el tema sobre cuál Dios, lógico, a través del profeta, sobre el cual el profeta se va a extender. Por eso le decía que este libro no es tan fácil. Es un libro muy elevado. Normalmente no es lo que leemos. Tenemos que meternos mucho en él. Pero lo tremendo es que los que le decía que los que beben no van a tener vino, los que tienen hambre no van a tener comida, o los que comen no van a tener comida, los sacerdotes no van a poder tener que ofrecer como sacrificio, y los campesinos o los que cultivan no tienen nada que cuidar, porque se ha acabado, ya no hay nada que cuidar, ya no hay necesidad de hacer cerco, ya no hay necesidad de poner espantapájaros, ya no hay necesidad de tener perros, y también ya no hay nada que sembrar, porque aún la semilla se secó. Y qué tremendo, no tengo semilla. Y dice Dios, tu semilla, la que tienes guardada, la que has preservado, ese ahorro que tú no entiendes, porque de la cosecha tienes que dejar, vas a pagar, vas a comer, pero también vas a reservar una semilla para seguir sembrando, si no, no tendrás cosecha el siguiente año. ¿Y cuántos ahorran? Levanten, no la levante literalmente. ¿Cuántos? Levanten la mano los que ahorran. Le dije que no la levantara. ¿Cuántos ahorran? Entonces van a tener que sembrar el otro año. Y si no siembra, y si no guarda semilla. Yo le compartí a usted hace unos 6, 7 años sobre esa ley. Aún la compartí en los miércoles que nos reuníamos, y hasta le llevé a los hermanos una especie del bosquejo, 2 puntos, y lo hice únicamente porque dije, si uno de ellos aprende a ahorrar, o sea, a guardar semillas para poder sembrar, porque si nos comemos las cosechas, ¿y cómo vamos a hacer para sembrar? Y qué triste que usted llegue a tan viejo y no haya aprendido a ahorrar. Ay, hermano, si no se puede, ¿cómo no se puede? Se puede. No queremos. O sea, no somos sabios. Pero de poder se puede. Fíjese que aquí en este versículo 4 dice que lo que quedó de la oruga, o sea, la oruga fue la que comenzó. La oruga, lo voy a hablar en lo natural, no en lo escatológico, sino en lo natural, y que esto está afectando en sí nuestra vida. La oruga es aquí como está presentada, es en su estado de bebé. Pero esta oruga es una langosta roedora. Y en la versión de Pratt o versión moderna,
están los nombres, no en castellano, están los nombres. Está escrito en castellano, pero con el nombre en hebreo. Ahí están los nombres, son 4 nombres diferentes. Esta oruga es la langosta roedora, o sea, que roe. Usted nunca ha visto, usted agarra una galleta, por ejemplo, y usted se la va a comer, y cuando la agarra, ve que está deforme, le falta un pedazo, y apenas un hoyito ahí, y por ese hoyito estaba la cuca. Y cuando usted ve la galleta, está, como decíamos chiquito, chan comida. O un ratón. La langosta roedora, que roe. Yo quiero decirle esto, se necesita ser demasiado, no sé cómo, para comérsela. Porque yo veo, lo primero, si es cuca, peste bubónica. Segundo, si veo que es de un ratón, me puede dar rabia. Entonces, por muy buena y por muy cara que sea esa galleta, ¿qué tengo que hacer? Langosta roedora. Así comienza el pecado en nuestras vidas. El hecho que solo estemos pensando ya nos está royendo. Ya nos está comiendo. ¿Me estoy dando a entender? Roer es raspar con los dientes. Así ve. Aquellas frutas que nos gustan, las roemos. Piensa en la fruta que le gusta y usted no se la mete de un solo, usted la disfruta. Y empieza así. Por ejemplo, mire, yo le puedo decir una manzana. O una charamusca de la fruta que a usted le... No puede ser. No, esto no puede ser. Increíble fue el tiempo. Esa charamusca, esa fruta, mira, a mí se me hacen una charamusca de carao. A mí qué me importa que alguien diga que apesta patachuca. A mí me fascina. Royendo. No quiero que se me acabe. Así es la langosta, la oruga, langosta, roe, raspa por los dientes la superficie de una cosa dura, arrancando parte por ella, pero despacio. Es como, mire esto, ¿qué significa? Es como quitar la carne de un hueso. Es como el cáncer que va comiendo. No me ha matado, pero ya me está matando. Me está matando en poco. Y hay un tipo de cáncer que solo va a dejar el hueso. ¿Y qué tiene que hacer el médico? ¿Y qué debo de aceptar yo para no morir? Amputación. Mire lo que hace la oruga. ¿Y cuántos de los que estamos aquí a los ojos del Señor estamos mancos? Y dice el Señor, la gracia es mejor que entres manco. Porque lo único que los podía a ellos salvar era el arrepentimiento.
significa que al Señor no le importa que entremos mancos si nos arrepentimos. Tuertos, cojos, no importa. Esta representa aquello que gasta poco a poco. Gasta. Que lo tremendo del humano es que no cree. No lo cree. Es como que la pila, hermano, donde nosotros tratamos la manera de ocuparla como una cisternita. La pila, tal vez la cisterna es igual, pero la pila que nosotros vemos que suda. Y si nosotros no le damos importancia a eso, suda, si todas sudan. No todas sudan. Cuando vengamos a ver, y el agua se fue, dice uno. Se fue el agua. ¿O no decíamos eso cuando estábamos chiquitos? Se fue el agua. Ya solo yo tuve niñez, hermano. Como qué rico es cuando se ve el agua y le toca bañarse uno en la pila con guacalada. Va. ¡Qué rico! ¿Y por qué no lo hacía antes? Me acuerda la niñez. O cuando usted quita la ducha y le cae gran chorro. ¡Qué rico! Va gastando poco a poco. No se siente. Ahí vemos la galleta y no nos damos cuenta que ya empezó a comer la cuca o el ratón. Porque hasta que nosotros la vamos a comer nos percatamos. Como la gente ladrona que ha llegado a las casas. Se llevan los electrodomésticos y solo dejan las cajas. Y usted siempre ve la caja, ahí tengo la licuadora, ahí tengo la tostadora, ahí tengo el horno. Cuando usted lo va a usar, no pesa, ¿qué le pasó? Desapareció. Tenías una ladrona que poco a poco, tenías una roedora, tenías una oruga. ¿Y por qué es oruga? Porque ni siquiera preguntaste, ni siquiera investigaste, sino que la agarraste por tu necesidad. Como hablábamos ayer de los niños, que nos contaminan a nuestros niños, sencillamente porque decimos, no, es que no tengo opción. Entonces eso lo hubieras pensado antes de casarte, eso lo hubieras pensado antes de quedar embarazada, eso lo hubieras pensado antes de engendrar. Y esta molesta interiormente. Molesta. ¿O acaso a usted no le molesta, por ejemplo, en la noche que usted estaba bien dormido y se ve todo? Y de repente, y uno, ¿qué fue? Y esa voz, de repente se vuelve a dormir, se apaga todo. Enciende la luz, se acaba. Molestia. Molestia. La desobediencia causa molestia en su estado de oruga. ¿Por qué? Porque el Señor en su infinita misericordia nos dejó algo que se llama conciencia. De ahí viene el saltón, que es otro tipo, langosta enjambre, en otro estado, en otro tamaño, ya crecido. Es la langosta enjambre. Enjambre es un conjunto, o sea, devora en grupo. Ya no solo es oruga, es saltón. Y si ponemos que el que está comiendo y comienza otro a comer, que es en enjambre, en grupo, ya empiezan a crecer los problemas. Una cosa nos lleva a otra, la otra nos lleva a la otra, y todas se hartan. O sea, todas devoran. O sea, todos nos destruyen.
Todas nos gastan. Y es posible que cada una de ellas coma bien poquito, pero son en grupo, es enjambre. Como cuesta creer, hermano, porque hasta que estamos viejos es que lo entendemos. Hasta ahora, hermano, es que nosotros, bueno, si no estamos ocupando estas luces, apaguémoslas. ¿Por qué? Porque si yo pienso financieramente, sé que esto que me está dando son centavos que pueden caer cada 10 segundos o cada 15 segundos o cada minuto. Es un centavo, un centavo, un centavo, un centavo. Y si es otro centavo, otro centavo. Ah, pero yo agarro un centavo y lo aviento. Yo veo un centavo y no me agacho porque digo, ay, no agacharme por un centavo. Pero aquí están cayendo 1, 2, 3. En el día cayeron 10 centavos. ¿Y cuántos focos son? 30. Oh. Así es el pecado en nosotros. Nos vale esto, nos vale aquello, nos vale aquello, nos vale aquello. ¿Y qué si no me dan de hartar? Y esto no sé qué, esto no son metidos, esto no me cuestan, y además que yo trabajo, además que yo me... Es un enjambre, hijo. Y todo, come. Te están desgastando. Se están comiendo tus finanzas, se están comiendo tu salud, se están comiendo tu paz, se están comiendo tu tranquilidad. ¿Y quién nos hace entender eso? Esto, lo fabuloso hubiera sido que desde que éramos niños, desde que estábamos en los lomos de nuestros padres, hubiésemos sido bendecidos, que hubiese habido regocijo, gozo, fiesta, porque nuestras madres quedaron embarazadas y porque desde el día en que fuimos engendrados, nuestros padres siguieron bendiciéndonos en el vientre de sus esposas, que son nuestras madres, y que hicieron planes maravillosos y lindos y que soñaban con que naciera para ponerle por nombre Isaac. Pero Isaac, que ese hijo de toda la vida testimonio de por qué se llama Isaac. Porque cuando yo conozco gente y les oigo el nombre, estos de seguro sus padres fueron evangélicos. Porque ellos fueron aquí inconversos. Qué tremenda esta verdad. Que nuestros padres nos agarraran y dijeran, este será presentado al Señor. Y se lo vamos a dedicar a Él todos los días de su vida. Enjambre, todas juntas devoran. Sí, hermano, es cierto. Ay, hermano, la vez antes le compartía, no maldiga su ingreso, pero óigame, veámoslo de este punto ya aquí. Usted dice, gano tanto. Hay tanto de luz. Y cada vez va aumentando. Y eso disminuye el ingreso, y el ingreso nunca cambia. Porque vivimos en países donde los gobernantes son los más honestos del mundo. Usted como mujer es acosada sexualmente por su jefe, por alguien, y no tiene quien la defienda, hermana. Tiene que convertirse en Ramba. Porque no hay quien la defienda. Usted se va así, espérese aquí en el 2025, vamos a ver si lo llamamos a este tipo. Y usted dice, sí, lo van a tener que ir a traer a alguien del olvido, porque a esta época ya se debe haber muerto, como yo estoy esperando desde 1992 que me llame la policía para que me paguen el Volkswagen que tenía en ese tiempo y me lo chocaron. Así me dijo el Señor, ya lo van, aquí está el parte, todo, no se preocupe, ya lo van a llamar, me dijo, para que este hombre le pague. Fue un bucero que se metió en contrasentido, se subió al Arriate, de ahí del hoy Los Próceres, y nos golpeó como a 10 carros.
Sencillamente porque a él le dio la gana de meterse en sentido contrario y punto. Y atravesarse una calle donde no se debía. ¿Y qué pues? Tremendo, ¿verdad? Entonces, le decía la luz, ahí viene también el agua. Y también eso va cada vez aumentando más. Entonces, ¿qué hacer? Controlemos. Le estoy hablando de algo tan trivial, aparentemente, aunque no es trivial, porque afecta a nuestra economía. ¿Por qué no comenzamos a no encender aquellas cosas que no las necesitamos? ¿Por qué no nos preocupamos a ver si no hay alguna fuga, si hay algún chorro que tiene goteo continuo? Y así en todas las demás cosas. Pero no, lamentablemente, como somos insensatos, entonces hay un saltón que devora en grupo. Y si a esto le añadimos todo lo que se pierde en la refrigeradora porque se pudre, y si a esto le añadimos todo lo que nuestros hijos piden en los restaurantes y que no se comen, y si a esto le añadimos que en la casa hay abundante de comida y se sirven el montón y se comen menos de la mitad, y hay que botar lo demás, ¿cómo se llama eso? Saltón. Porque ya es en grupo. La tercera es una langosta chupadora que extrae o saca con la boca el jugo a la sustancia de una cosa, absorbe la vida, chupadora. Aquí ya no es, aquí es muerde y chupa. Está viviendo de mí. Debilita, da anemia, acaba con la vida. Y muchas de las cosas en nuestra vida que nos están chupando deben de ser, yo nunca entendía esto. Bueno, ¿y cómo es que el ganado no se defiende cuando el murciélago le está chupando la sangre? O el vampiro le está chupando la sangre. ¿Por qué no se siente cuando los roedores están comiéndose? Hermano, hasta que me di cuenta, hasta que aprendí de que el murciélago en su saliva, en su baba, es anestésico. Entonces duerme la parte del animal a la que está quitándole la vida, y el animal por ahora ni se da cuenta que le están quitando la vida. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros en nuestra vida que tienen anestésico? Y que nos están chupando. ¿Y eso qué se llama? Juicio. Se te dijo, porque algo que no le dije es de que este profeta, antes de decir lo que iba a pasar, ya Dios había advertido de no ser desobediente, de no olvidarse de Él, que sus casas no estuvieran bien artesonadas y que su templo estuviera en miseria y en desgracia. Que sus casas en reuniones y fiestas y comilonas y bebederos y la casa de Dios desierta. Les decía el Señor con Ageo, ustedes vendrán frío y aunque se pongan abrigo, siempre van a aguantar frío. Van a comer y no se van a saciar. El Señor ya lo había dicho con mucha anticipación. Pero no surtió el efecto. Porque cuando estamos bien creemos que nunca vamos a estar mal. No, esto no me va a pasar a mí. Esto a mí no me va a llegar, a mí no me va a pasar esto. Y la última, la langosta, que es conocida como la langosta consumidora, que es la más destructiva, porque esa es la que arrasa con todo lo que ha quedado.
¿O acaso no le llegó esta langosta a Nabucodonosor? ¿Qué se iba a imaginar Nabucodonosor que lo iba a perder todo? Si él decía maten a este y lo mataban. Tráigame un cerdo a la no sé qué. Y le ponía de gran cerdo. Vamos a hacer una fiesta de tantos días. ¿Qué se iba a imaginar que le iba a llegar una langosta? Y lo tremendo es que era una langosta que no se devoraba todo lo que él tenía. A él se lo devoró. Lo volvió loco. Lo volvió bestia. Consumidora. Una langosta consumidora. Arrasa con todo lo que ha quedado. Por eso le decía, el primero fue terrible, el segundo fue peor, el tercero fue espantoso, el cuarto fue devastador. Si los asirios babilónicos dejaron algo, ahí vinieron los medos y persas y se comieron parte de lo que aquellos habían dejado. Se fueron estos y vinieron los griegos, los greco-macedonios, con Antíoco Epífanes. Lo que aquellos dos habían dejado, este vino y se lo devoró. Y todavía quedó algo, porque siempre la misericordia de Dios va esperando que su pueblo diga, Señor, perdón, Señor. Vamos a hacer todo lo que tú dices que debemos de hacer ahí. Les pidió ayuno el Señor y no quisieron ayunar. Entonces el Señor los puso en ayuno. Como todavía había quedado algo, entonces no se arrepintieron. Entonces vinieron los romanos. Y qué tremendo, ¿verdad? El Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra. Si tenemos un paraíso, lo podemos convertir en un desierto. Buen Dios y Padre eterno, Señor, qué difícil es creer esto, Señor. Quizás a la mayoría les costó creer que Joel miraba hacia un tiempo futuro. Hermanos, para eso había nacido Joel. No podía hacer otra cosa que revelar lo que no se veía y lo que no se esperaba. Y a este profeta, Joel, que su nombre significa Jehová es Dios, fue profeta en un tiempo, en una época de grandes conmociones por todo Judá. Había una perturbación, había una sacudida, una perturbación de todas las cosas, del ánimo. Había tumulto, había levantamiento, una alteración del estado de Judá. Qué difícil, hermano, ser profeta en esos tiempos. Y si usted nota, no se dice nada de él, ni de su familia. Es que eso no era lo importante. Si Dios no te habla por un Joel, te hablará por un burro. Y el burro de seguro no tiene genealogía importante. Solo sencillamente es hijo de otro burro.
Pero que Dios nos va a hablar, nos va a hablar. A este pueblo le habló antes, durante y después. Pero le dio una esperanza, la gracia. Que por tiempo no llegamos al versículo 25 del capítulo 2, donde dice el Señor, después de un arrepentimiento, después de una humillación delante de Él, después de un reconocimiento, mire que Dios más maravilloso, te voy a devolver. Te voy a devolver lo que se comió el asirio babilónico. Te voy a devolver lo que se comieron los medos y persas. Te voy a devolver lo que te quitaron los griegos y macedónicos. Te lo voy a devolver. Y aún lo que te quitaron los romanos. Ese imperio romano, cruel, devastador, el peor de todos. Yo, dice el Señor, te lo voy a restituir. Lo que comenzaste a perder de poco en poco, la oruga. Lo que comenzaste a perder por multiplicación, el saltón. Lo que comenzó a devorar la chupadora, lo que te exprimía, lo que te sacaba de lo más íntimo, te lo voy a devolver. Y te voy a devolver lo que te devastó, la langosta consumidora. Hermano, qué maravilloso este Dios. Hay esperanza. Porque no todo es juicio. Hay gracia. Señor, no, yo creo que no hay palabras. Yo creo que lo que sentimos por lo que nos has enseñado, como decía tu siervo, gemidos indecibles, tu apóstol, gemidos indecibles. Señor, así me encuentro yo en momentos como este, que no sé ni qué ministrar. Porque en muchos de nosotros es tal la devastación que no hayamos ni siquiera por dónde comenzar. Como en los tiempos de Nehemías, son tantos los escombros que no se halla por dónde iniciar. Hay tantas cosas que hay que arreglar, Señor, que hay un dicho entre nosotros que no le vemos ni pies ni cola. Pero sí podemos humillarnos, Señor, delante de ti y pedirte que seas propicio, que no apartes tu misericordia de nosotros y de nuestros hijos, los cuales debimos haber bendecido desde antes de que nosotros pensáramos en tener hijos. Señor, sabemos que nosotros llevamos gran parte de responsabilidad. Y es quizás por eso de que se puede mencionar aquí en tu palabra, Señor, a Betuel, porque de seguro alguna buena labor hizo en Joel. Pues su nombre te honra a ti, Señor. Su padre no le puso Betuel por gusto. Gracias, Señor, por esta mañana que no sabíamos
qué es lo que ibas a sacar a luz de nosotros, Señor. Gracias. Por la bondad de Jehová